Estos temas buscan que tengas un manejo espiritual del dinero, de tal manera que con él puedas glorificar a Dios, ayudar a otros y construir un legado, mientras disfrutas y bendices a los tuyos en el proceso. Bienvenidos a El manejo espiritual del dinero. Hoy veremos 10 errores financieros que los cristianos cometen. Número 1. Endeudarse para poder asistir a un evento o retiro cristiano. Este error es más común de lo que a veces parece. En Proverbios 22:7 dice que el que se endeuda se hace esclavo de aquel que le presta. Y hoy en día tenemos mucha esclavitud. Yo sé, yo he sido víctima de ello. Yo me he convertido en esclavo de las tarjetas de crédito, de créditos de consumo que no los utilizamos para generar más riqueza, ¿sí? Para conseguir cosas que realmente traigan más prosperidad para ayudar a otros, sino para gastarlo en cosas vanas o cosas pasajeras o cosas que todavía no podemos alcanzar. Cada vez que nos endeudamos para obtener algo, así sea algo cristiano, es porque no queremos esperar el tiempo de Dios. Entonces, esto lo he visto. Hay personas que quieren ir a un evento, pero no tienen el dinero para hacerlo. Entonces creen que si lo pagan con la tarjeta de crédito, van a poder ir al evento y Dios los va a poder bendecir por ir a ese evento. Pero no se dan cuenta de que están yendo en contra de los diseños de Dios, donde Él en Proverbios dice que el que se endeuda se hace esclavo. Él no quiere que seamos esclavos, por eso envió a su Hijo para liberarnos, para rescatarnos. ¿Qué es lo que pasa? Que no queremos esperar los tiempos de Dios, que queremos hacer las cosas a nuestra manera y creemos que endeudándonos vamos a arrebatar bendiciones espirituales. No podemos ir en contra de los diseños de Dios y creer que vamos a obtener una bendición de parte de Él. Me acuerdo que pasó en un evento que yo pasé por un pasillo y escuché a dos personas que estaban hablando acerca del evento y de cómo se iba a programar otro evento, y una de ellas le decía a la otra cómo había sufrido porque no sabía si la tarjeta de crédito le iba a pasar para pagar los pasajes para ir al evento, pero que gracias a Dios la tarjeta de crédito pasó y pudo pagar los pasajes para venir a ese evento. Y ya estaba pensando en que le iba a tocar sacar otra tarjeta, le iba a tocar conseguir otro préstamo para asistir al siguiente evento. Y se vuelve en una dinámica de deuda y de esclavitud y no nos damos cuenta de que ese no es el diseño de Dios. Y el tema no es la tarjeta de crédito, porque si tú lo puedes pagar a una cuota es otra cosa, pero es esas compras que se hacen a un montón de cuotas para obtener cosas que no tenemos la capacidad de obtener y las espiritualizamos y creemos que es cuestión de fe, y no es así. Estamos yendo en contra de los diseños de Dios. Número 2. Ofrendar por emoción y no por la voz de Dios. Ofrendar por emoción y sin escuchar la voz de Dios. A veces hay prédicas que te conmueven y que tú tienes que aprender a discernir si te está conmoviendo la persona que está hablando o si es el Espíritu el que realmente te está hablando. Recuerdo que me pasó hace muchos años que una persona ofrendó en la congregación y luego me llamó y me dijo que no tenía con qué irse para la casa. Y yo estaba lejos del lugar y le dije, ¿cómo así que no tienes cómo irte para la casa? Y dijo, sí, es que Dios me pidió que ofrendara todo lo que tenía, pero ahora no tengo con qué irme para mi casa porque ofrendé incluso lo del pasaje para poder volver a mi casa. Y ahí es donde yo dije, sí, Dios no te va a pedir algo, ¿sí? Y luego te va a dejar, ¡ay! Te va a dejar varado, te va a dejar varada. Esta persona actuó por su emoción, utilizó a Dios de por medio, pero se quedó sin cómo movilizarse. Hay momentos en que Dios nos pide las cosas y nos pide que vivamos más allá de nuestras posibilidades. Claro que sí, definitivamente tenemos a la viuda en el Nuevo Testamento que dio, ¿cierto? Dio de lo que no tenía, dio hasta lo último y Jesús la elogia por ello. Pero es importante que seamos sensibles a la voz de Dios cuando nos estamos moviendo por emoción y no por la convicción del Espíritu Santo. Hay personas que a veces dan y ofrendan y luego no tienen cómo pagar su arriendo, no tienen cómo pagar los servicios, porque el dinero que Dios les había entregado para esas cosas
lo destinan para otras, aún en el nombre de Dios, pero por la emoción. Y no podemos confundir o no debemos confundir la emoción con la espiritualidad. Número 3. Salir fiador de otro hermano de la congregación. En Proverbios 11, en Proverbios 6, habla de cómo la persona que sale fiador de otra sufrirá. Y en Proverbios 6 dice que si tú has salido fiador por alguien, que te libres, que salgas corriendo. Y hemos escuchado testimonios de personas que incluso en la congregación salen por fiador de otra persona, por ayudarlo, por ayudarle a que pueda conseguir un lugar donde vivir, por esto, por lo otro. Y toman un riesgo porque van en contra del diseño de Dios. Y hemos escuchado testimonios de personas que luego no pagan, y cuando no pagan, ¿a quién van a buscar para cobrarle? A el fiador. Y hemos escuchado testimonios de personas que han estado colgadas por haber salido fiadores de personas aún de la congregación o de su familia, y que luego se colgaron en los pagos o se desaparecieron y a ellos les quedó la deuda. Y de nuevo, por actuar por emoción y no con la guía del Espíritu. Que sea el Señor guiándonos y que no ignoremos sus principios. Si Él dice algo en su palabra, ¿por qué nos gusta tentarlo? ¿Por qué nos gusta tentar las cosas? ¿Por qué nos gusta decir, eso no me va a pasar a mí? ¿Por qué nos gusta actuar en contra de los diseños de Dios? Es muy interesante que a un pueblo que se hace llamar seguidores de Cristo, que le dicen que es su Señor y su Rey, sea un pueblo donde encontremos tantas personas que les gusta ignorar al Rey. Número 4. Prestar dinero a alguien de la congregación sin consultarlo con otros. ¡Ay! ¿Cuántas veces hemos encontrado esto en nuestras amadas congregaciones? ¿Sí? Una persona que le prestó a otra y no lo consultó con otros, no lo consultó con personas de pronto en su grupo de amigos o con algún pastor o discipulador o otra persona consejera sabia en la congregación. Y cuando se da cuenta es cuando esta persona no le paga, y ahí sí busca al pastor o ahí sí busca a la persona de su discipulador y demás, y le dice, oye, Julanito no me pagó un dinero y me pidió prestado. Y es ahí donde el discipulador dice, ¿y tú le prestaste? Sí. ¿Por qué no nos preguntaste? Él le ha pedido dinero prestado a varios y no les ha pagado. O a él le prestamos y no lo pagó, ¿sí? Y lo que hicimos fue dejárselo como una ofrenda. Entonces, a veces por no preguntar, por no consultar, por creer que es que hay un espíritu de control en los líderes o en los discipuladores o en los pastores, entonces quieren controlarle a uno todo. Y no se trata de eso, se trata de evitar esos dolores de cabeza, se trata de que de pronto otros saben algo que tú no sabes, o de pronto esa persona coincide que le ha pedido a varios prestado, porque eso pasa. Hay personas que entran a las congregaciones como vestidos de oveja, pero a veces son lobos, que se acostumbran a entrar a una congregación, a hacer negocios, pedir prestado, todo, y luego se desaparecen con el dinero de varios hermanos, que por emoción, por no seguir lo que la Biblia dice, se lanzan a hacer cosas en el nombre de Dios que Dios nunca los ha mandado a hacer. Y luego culpan a los pastores, o culpan a la congregación, o culpan a los cristianos. No puedes culpar a otros de errores que tú cometes y que van en contra de los diseños de Dios. A veces es mejor no tanto el prestar, sino el ofrendar. El dar eso como una ofrenda, o el tenerlo como algo que no va a regresar si realmente quieres ayudar a alguien. Porque cuando tú prestas, de alguna manera vuelves a la otra persona en esclavo tuyo. Volvemos al primer punto, ¿cierto? Al punto de lo que dice Proverbios. Número 5. No tomar decisiones con su cónyuge porque Dios me dijo. Ay, este también lo hemos visto. Personas que en medio de una ministración, de una prédica, de un evento, sienten que el Espíritu, o dicen que sienten que el Espíritu les dice que ofrenden cierto dinero, que ofrenden cierta cosa que ellos tienen. Pero son personas casadas. Ya no son dos, son uno solo. Y ellas toman la decisión de hacerlo. Y luego cuando le cuentan a su cónyuge lo que hicieron, su cónyuge no lo aprueba. Y se arma una pelea porque ya ofrendaron, ya dieron el dinero, ya lo comprometieron, ya no está en sus manos. Y hemos visto peleas de personas cristianas que aman a Dios, pero que de pronto el otro cónyuge tenía ese dinero reservado porque hay gastos en el hogar que tocaba cubrir. Y la otra persona, de nuevo, por la emoción,
deja un vacío en el hogar y se arma tensión financiera. Recordemos que más del 50% de los divorcios se dan por problemas financieros entre las parejas, por un mal manejo del dinero. El manejo del dinero es algo espiritual, ¿sí? No podemos dejar que esa mentira, que a veces ese tabú cristiano que ha entrado a hacernos creer que el dinero es algo puerco, es sucio y demás, nos impida crecer y madurar en esa área. Es un área de la que se debe hablar y la que debemos aprender a gobernar, porque el que no gobierna sobre su dinero se hace esclavo de él. Y no debemos aprender a gobernar también sobre nuestras emociones y no poner el nombre de Dios y utilizar el nombre de Dios en vano, diciendo que Él me dijo, cuando Él no te va a llevar a hacer algo que va a destruir tu hogar, que va a destruir tu relación conyugal. Número 6. Proveer para cubrir las necesidades de otros y no para su propia casa. La Biblia dice que el que no provee para los suyos ha negado la fe, y es peor que un incrédulo que ha negado la fe. Y hay personas que son dadivosas con los de afuera. Ven a alguien que tiene unos zapatos rotos y van y se los compran, van y se los consiguen. Pero tú ves a su esposa o a sus hijos y su ropa está rota o su ropa está vieja, o cuando ellos le piden dinero, todo es no, no y no. Son más dadivosos con los de afuera y son súper conservadores y súper ahorradores con los de adentro. Eso no está bien. No caigamos en ese error. Evaluemos que así como somos de generosos por fuera, sea porque así somos en casa y con los nuestros. 7. Confundir la deuda con la fe. De nuevo, hay personas que dicen que se endeudan porque es un acto de fe, porque creen que Dios les va a dar para poder pagar lo que quieren obtener. Y es muy interesante porque lo ponen en el nombre de Dios, o hay testimonios ¿sí? de personas que se endeudaron porque sintieron que Dios les dijo y luego lograron conseguir la provisión y lograron pagar la deuda. Pero eso es una falacia, eso es algo que es muy engañoso, porque escuchamos los testimonios de los que se arriesgaron y no alcanzaron a sufrir las consecuencias, pero hay muchos más testimonios de personas que se han metido en contra de los diseños de Dios, que se han endeudado por una palabra de fe, luego no tienen con qué pagarlo y luego están sufriendo para salir de esa deuda y luego se arrepienten de haberse metido en esa deuda y haber utilizado el nombre de la fe. Entonces, que no nos pase, ¿sí? Que creamos que nos fijamos solamente en la persona que se gana la lotería y decimos así de hacerse rico es fácil, es solo comprar la lotería y mire, esa persona se la ganó. Así pasa con esto, es como que a una persona no le pasó nada malo, pero que hay de todas las demás a las que sí les ha pasado lo malo por ir en contra de los diseños de Dios, por arriesgarse. Es un riesgo y no podemos meter el nombre de Dios. Dios no te va a llevar a hacer algo en contra de sus diseños. Que tú decidas tomar ese riesgo, que tú decidas hacerlo es una cosa, pero cuando mezclamos la fe es como una manera de guardarnos, de que nadie nos puede criticar, nadie nos puede decir nada, porque es que Dios fue el que me lo dijo y estamos asumiendo un riesgo. Número 8. Creer que ahorrar es falta de fe. La Biblia habla mucho de la administración y de la administración de nuestras vidas, de la administración de nuestra alma, de nuestro espíritu y de la administración financiera, de lo que hacemos con nuestro cuerpo y con nuestros bienes. Y habla también del ahorro, de la inversión. En Proverbios, en muchos otros pasajes, habla de estos temas. Pero hay una falsa espiritualidad que a veces se mueve, y sobre todo en los círculos cristianos más carismáticos, que es como que se toma el dinero como algo feo, como algo de lo que no se debe hablar, cuando todo se mueve en base al dinero, o sea, la ropa que tenemos, ¿sí? Las cosas que tenemos, los celulares, todo lo que podemos disfrutar es porque se pagó, se paga con dinero, ¿sí? Hay una transacción, la energía, el gas, ¿sí? Todas las cosas que tenemos en el hogar. Pero a veces creemos y espiritualizamos todo como que no, ¿sí? El dinero no. Y consideramos que el ahorrar es falta de fe, que no, yo vivo por fe. Entonces a veces ese vivir por fe es una manera de excusar una mala administración y un problema de gasto.
porque hay personas que gastan todo lo que les entra, lo gastan y no ahorran nada, no invierten nada, no tienen para una emergencia. Y eso está mal, porque llega una emergencia y entonces ¿qué hacen? Acudir a la deuda, acudir a la tarjeta de crédito y muchas cosas más. O sea, hay personas que, y yo he pasado por ahí, lo hablo por eso, ¿sí? Que no solamente gastábamos todo lo que nos llegaba en el mes, sino mucho más. ¿Y cómo gastamos mucho más? El dinero se multiplica, es que, wow, el dinero se me multiplica porque ando por fe. Y cuando tú vas a ver, no, amigo, lo que pasa es que tienes una tarjeta de crédito y no es que el dinero se te multiplica, es que se te está multiplicando la deuda, ¿sí? Y estás diciendo que andas por fe. Entonces, el ahorrar nos permite, ¿sí? No acudir a la deuda y no ser esclavos y poder administrar de una mejor manera los recursos que Dios nos da. Número 9. Creer que su falta de dominio propio se soluciona con un milagro y no con trabajar en su carácter. Ay, hay personas que buscan un milagro, que buscan hacerse ricos de una manera muy rápida. Y si algo muestran las estadísticas es que la mayoría de actores, de atletas, de famosos que obtienen muchísimo dinero, a la final quedan en bancarrota porque no saben cómo manejar ese dinero. La mayoría de personas que se ganan la lotería vuelven a quedar en una situación igual o peor a antes de haberse ganado la lotería financieramente. ¿Por qué? Porque no han aprendido a manejar su carácter, no han aprendido a controlar su gasto, no han aprendido a dominar el dinero que ya tienen. Y a veces más dinero es más problemas. Entonces a veces hay personas que dicen, si yo tuviera N cantidad de dinero, ¿qué no haría? Pero ¿qué estás haciendo con lo que ya tienes? ¿Cómo estás ahorrando de lo que ya tienes? ¿Cómo estás sacando una parte para ahorrar, una parte para invertir, una parte para dar a otros? Si no eres fiel en lo poco, tampoco lo vas a hacer en lo mucho. Si no trabajas en tu carácter, en controlar tus gastos, ¿sí? No lo vas a hacer con lo mucho. Más dinero muchas veces es más problemas porque no has sabido administrar, no has sabido controlar los gastos. Entonces más dinero se meten en casas más grandes, se meten en comprar carros más costosos y no caen en cuenta de los impuestos, de los pagos de seguros, de los arreglos, de las reparaciones y demás. Y todo eso empieza a consumir su riqueza y como no están ahorrando y no están invirtiendo y no están multiplicando su dinero, luego se vuelve mucho dolor. Y se cree que el problema que es de interno, de la administración, del dominio propio, de la correcta administración y el manejo espiritual del dinero, lo van a resolver con una ayuda externa, cuando no es así. Si no se resuelve el problema interno, si no se resuelve la manera en que vemos el dinero, en que vemos las finanzas, la manera en que las controlamos y no permitimos que ellas nos controlen a nosotros, a mayor dinero va a ser simplemente mayores problemas. Y yo sé, hay unos que son un poco cínicos y dicen, ay, pues yo quisiera más problemas. Pero te lo aseguro, cuando aprendes a manejar lo que tienes, cuando eres fiel con lo que ya tienes, vas a ver cómo ese ahorro va a irse multiplicando cuando decides comenzar a hacerlo, cuando decides seguir los principios de Dios y caminar en una verdadera espiritualidad. Yo me acuerdo, mucho nos ha pasado, hemos escuchado testimonios de personas que están orando y que dicen que les llega un cheque por debajo de la puerta y uno dice, ay Señor, yo quisiera que me pasara eso también. Sí, pero es que no nos cuentan el resto del testimonio, de qué están haciendo ellos para la obra de Dios, que cómo son personas consagradas, cómo son personas que han llevado una buena administración y que de pronto están pasando por un momento de crisis y necesitan esa ayuda. Y a veces queremos es que Dios no solamente supla nuestras necesidades, sino también nuestros placeres y deseos. Y no somos nosotros los que no nos controlamos, no controlamos nuestro carácter, no controlamos nuestros gastos. Y luego queremos que Dios sí venga y apague el problema que nosotros mismos hemos creado por no obedecer a sus principios. Y el tema es que, de nuevo, si no cambiamos la manera de actuar, de pensar y de actuar, pues mayor dinero, eso va a ser simplemente una curita temporal, pero va a volver el problema porque se va a presentar el mismo problema de carácter a una mayor escala. Número 10. Creer que tener un presupuesto es dejar de confiar en Dios. Hay muchas personas que creen que tener un presupuesto es ser faltos de fe. Incluso lo hablan con cinismo, hay unos que se burlan. Y es muy interesante, hay pastores muy famosos y demás que a veces se burlan y espiritualizan el tema del dinero y se burlan de las personas que tienen un presupuesto.
Pero tú vas a ver sus vidas y es que son personas que reciben miles de dólares en ofrendas mes a mes de diferentes países del mundo. Entonces tienen un flujo de dinero tal que por eso dicen, pues ¿para qué tener un presupuesto? Pues claro, les queda fácil decirlo por el nivel de ingresos que tiene. Y repito, porque a veces hay personas que les conviene decirle a otros que el dinero es algo de lo cual se deben desprender, tal vez para que a ellos se los ofrenden o les llegue. Interesante. Pero hacer un presupuesto es parte de lo que la palabra dice. Incluso Jesús habla en una de sus parábolas acerca de qué hombre no hay que primero haga un presupuesto para ver si va a alcanzar a construir lo que quiere construir. O sea, es algo que Jesús dice, es obvio que cualquiera lo hace, que lo debemos hacer, es parte de la vida. Hacer un presupuesto es decirle a tu dinero a dónde ir, en vez de preguntarte, ¿a dónde se me fue? Eso es un presupuesto. Un presupuesto es dominar, controlar el dinero y decirle, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, como si tomaras tu dinero, fueran billetes, ¿sí? Y tú les dijeras, tú haz esto, tú haz lo otro. Y pones el dinero a servirte a ti y no tú a servirle a tu dinero. Y luego a final de mes, ay, yo no entiendo qué pasa con mi dinero, no entiendo qué pasa con mis finanzas. Lo que me entra se me va y no sé a dónde. Oye, si una persona manejara su empresa como tú manejas los recursos de tu casa, ¿tú crees que cuánto duraría como administrador de esa empresa? ¿Te imaginas? Si tú tuvieras una empresa, si fueras el dueño y contrataras un administrador y él te dijera, es que no sé, todo el dinero que nos entró y no sé en qué no lo gastamos. Tú le dirías, ay, bueno, toca tener fe, toca orar más. O tú le dirías, bueno, sí, tu carta de renuncia, muchas gracias y conseguirías un buen administrador. Pero a veces, sí, espiritualizamos tanto las cosas con una falsa espiritualidad, sí, y a veces creamos una serie de excusas. Mira, el no saber a dónde se me fue el dinero demuestra un problema de administración. Y dice la palabra, si en lo poco me eres fiel, sobre mucho te pondré. Si no son fieles con las riquezas injustas, naturales, ¿quién les va a confiar las riquezas espirituales, las eternas? Que seamos hallados como buenos administradores, tanto de la gracia de Dios como de los recursos que Dios ha colocado en nuestras manos. Y que no caigamos en estos errores. Y yo los digo porque muchos de ellos yo caí en mi caminar, ¿sí? El endeudarme para ir a eventos, el endeudarme en el nombre de Dios, el actuar por emoción. Y luego, cuando me di cuenta del tema de una verdadera libertad en Dios, de una administración de las finanzas a la manera de Dios, de ver la deuda, ¿sí? No como una aliada que me ayuda mes a mes a poder pasar, sino como un enemigo, ¿sí? Que es un síntoma de que hay algo mal, hay un problema, ya sea de ingresos o de gastos en mi casa que debo solucionar. Las cosas cambiaron, ¿sí? Y es mi anhelo y mi deseo que con todos estos temas que vamos a estar viendo acerca del manejo financiero, podamos entrar en esos nuevos tiempos que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros, que podamos decirle a nuestro dinero a dónde ir y no estarnos preguntando a dónde se me fue. Que Dios te continúe bendiciendo. Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho, darle un me gusta a este video, dejar un comentario, compartirlo con otros. Recuerda visitar el canal de nuestra familia, A Big Happy Family, aquí en YouTube. Tenemos también contenido sano y divertido para toda la familia. Hasta la próxima.